Bueno, hola, buenas tardes. Aquí están dando la bienvenida a mis compañeras de coordinación. Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, pues me voy a presentar. Soy Adriana Ranz Vicente. Soy profesora de CEUP en cursos relacionados con turismo, agencias de viajes, dirección de empresas hoteleras. Y bueno, antes de empezar, querría que por el chat, si no os importa, pues que fuerais más o menos diciendo si me escucháis bien y me veis bien, para, bueno, pues empezar con la presentación. Vamos a esperar un poquitín para que den paso a todos los participantes y, bueno, pues si podéis, si me escucháis y me veis bien, pues si lo podéis poner. Perfecto, muy bien. Buenas tardes. Creo que hay por ahí alguna compañera mía, por ahí, me suena. Bueno, pues nada, como os decía, yo soy profesora de... Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues soy profesora de CEUP en la parte del área de turismo, de cursos de especialización y de experto y máster que tienen de turismo. Y bueno, pues esta presentación... Esta conferencia la he querido hacer un poquito distinta de lo que suelo hacer normalmente, que normalmente las conferencias que hago pues son de temas turísticos, pero en este caso, pues viendo un poco la situación en la que estamos atravesando actualmente, que bueno, poco a poco la estamos superando, ¿no? Pero bueno, sabemos que está complicada la situación, pues he pensado en hacer esta conferencia que le he llamado Encuentra tus oportunidades en tiempos de crisis. Esta va a estar enfocada a los objetivos, las capacidades y el branding personal. En otra próxima conferencia que voy a hacer la próxima semana, el día 4, que ya os lo voy anunciando, hablaremos de LinkedIn, unos pequeños tips para, bueno, pues poder manejarnos un poquito por LinkedIn y tener un LinkedIn, pues como se suele decir, estelar, ¿no? Pero bueno, como os decía, vamos a hablar de, bueno, lo que son los objetivos, las capacidades y el branding personal. Entonces, bueno, aquí os he puesto lo que vamos a tratar, porque las crisis son positivas, ¿vale? La inteligencia emocional, tus objetivos y el yo SA, que esto es lo que luego vamos a ver al final. Entonces, ¿por qué las crisis son positivas? Que esto podríamos decir que a lo mejor una persona puede decir, bueno, es que yo la crisis como que no lo veo muy positivo. Bueno, pues una crisis, como os he puesto en esta imagen, que me parece bastante esclarecedora al respecto, dice, el mejor camino para no sentir desesperanza es conseguir hacer algo, no esperar porque las cosas buenas te pasen. Si tú haces que algo ocurra, pues va a pasar. Si tú haces algo, sales a hacer algo, pues las cosas van a pasar, ¿no? Entonces es lo que creo que esto es importante. O sea, los tiempos de crisis, lo que nos tienen que hacer es activarnos, ¿no? Entonces os he puesto como unos tips, unas claves, mejor dicho, de por qué cuando una persona está pasando un momento de crisis personal o profesional, en el fondo no es tan malo. Hombre, lo que tenemos que intentar también es hacer un poco el cambio de pensamiento a un enfoque un poco más positivo, ¿no? Pero ¿por qué una crisis es algo positivo en el trasfondo, ¿no? Porque me hace salir de mi zona de confort. ¿Qué es nuestra zona de confort? Pues ese estado en el que esa rutina que tenemos normalmente, que bueno, pues nos hace el quedarnos ahí parados sin hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la crisis nos activa mentalmente, o es lo que tenemos que intentar, que eso que puede llegar a ser un poco difícil para mí, pues en vez de enfocarlo por el lado negativo, pues intentar activar mi pensamiento, pero además de forma positiva. También, ¿por qué las crisis son positivas? Porque creamos nuevos hábitos que potencian nuestra creatividad y la positividad, ¿vale?
Entonces, como os he puesto el siguiente punto, dice poner en práctica la psicología positiva, que es lo que os estoy comentando. Es importante que todo momento que no es tan bueno para nosotros intentemos darle la vuelta y le demos un pequeño enfoque hacia el lado positivo, porque claro, si no hacemos ese cambio de enfoque hacia la positividad, ni nos va a hacer activarnos, ni salir de la zona de confort, ni nada, ¿vale? Bueno, ¿qué más? También es buena las crisis, ¿por qué? Porque nos hace activarnos también físicamente, ¿no? No solamente mentalmente, pero nos hace hacer cosas que teníamos pendientes, ¿no? Pues yo actualmente tengo un montón de alumnos que están aprovechando para hacer un montón de cursos, están estudiando idiomas, están aprovechando para hacer ejercicio, para, bueno, pues retomar cosas que tenían un poquito pendientes, que bueno, en el fondo también nos van a ayudar a tener ese cambio de mentalidad hacia el enfoque de la psicología positiva. Otra de las cosas que es buenas en las crisis, el networking. Networking, esto lo podríamos traducir como nuestra red de contactos. ¿Qué quiere decir esto? Pues el llamar a gente que teníamos de compañeros de trabajo, poner en práctica cosas a través de las redes sociales, ese diálogo con otras personas que están en mi misma situación o antiguos compañeros. Entonces, bueno, este networking yo creo que es muy positivo porque lo que nos va a hacer es el tener contacto con otras personas, bien de nuestro ámbito personal o nuestro ámbito profesional, nos va a ayudar a crear nuevas ideas o activarnos, por lo que os estaba diciendo, ¿no? Activarnos mentalmente. Luego, súper importante, ¿por qué también es importante eso, una crisis? Porque lo que tenemos que hacer es centrarnos en uno mismo, o sea, nos va a ayudar a centrarnos en uno mismo, ¿no? El plantearnos preguntas que a lo mejor hasta el momento no nos habíamos planteado, ¿vale? ¿Qué más? Muy relacionado con el centrarse con uno mismo es hacer un poco de autoconocimiento y autoanálisis. Muchas veces cuando estamos en esa zona de confort, ¿qué pasa? Que llevamos un tiempo, me voy a centrar en la parte profesional, ¿no? Pero que llevamos un tiempo centrándonos en lo que es en una actividad profesional que no me gusta tanto, pero como, bueno, estoy tranquilo y tengo una cierta estabilidad, pues ¿para qué lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues en este tiempo que a lo mejor no lo estamos pasando tan bien o tenemos ese momento que no sabemos muy bien qué hacer con nuestra vida, lo que tenemos que aprovechar es para autoanalizarnos, ver qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, qué nuevos horizontes nos queremos marcar, etcétera, etcétera. También muy relacionado con estos dos puntos, enfocarse en lo importante. O sea, sobre todo en estos momentos que la situación actual es muy complicada porque no podemos tener contacto con mucha gente a la que queremos o con la que querríamos salir a dar una vuelta, por ejemplo, simplemente, pues hay que centrar el foco en no ya en mí mismo, sino realmente qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, y qué es lo que me gusta hacer o qué es para mí importante, porque gracias a hacernos estas preguntas que parecen tan sencillas, pero que muchas veces van a ser muy complicadas respondernos, pues vamos a ir encontrando pequeñas pistas, ¿no? Una pequeña lucecita que nos va a hacer ir cambiando nuestro pensamiento e ir centrando más o menos lo que queremos y lo que no queremos en nuestra vida en general, ¿no? Luego, plantearse nuevos objetivos profesionales y personales, súper importante, porque si yo estaba haciendo una actividad que independientemente que me gustase mucho o no, ahora mismo la situación es difícil y no puedo volverla a desempeñar por lo que sea o está muy difícil el desempeñarla, bueno, pues vamos a ver qué vuelta le vamos a dar a la tortilla y qué nuevos objetivos nos vamos a plantear. Sabéis que los objetivos tienen que ser exigibles, o sea, que nos planteen un reto, pero alcanzables. Nos iremos planteando objetivos a corto, medio y largo plazo, pero estos objetivos que irán de mayor a menor tiempo, ¿no? Dijéramos, transcurso en el tiempo, son como pequeños escalones que nos van a ir ayudando a conseguir unos objetivos mayores, ¿no? Que serían los objetivos finales. Bueno, pues
los momentos de crisis también hay que aprovecharlos para plantearse esos nuevos objetivos personales y profesionales, que es lo que estoy diciendo. Muchas veces estamos haciendo esas actividades que están dentro de nuestra zona de confort y en el fondo no nos satisfacen realmente, ¿no? Luego, importantísimo, que estos dos términos, sobre todo uno de ellos me gusta mucho, decir adiós al miedo. Y la procrastinación. Sé que esta palabra es súper extraña y bueno, cuando la suelo utilizar la gente se queda un poco así que no sabe muy bien qué significa, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por el tema del miedo. Bueno, buenas tardes a todos. Me podéis ir poniendo preguntas si queréis por el chat, que bueno, os intentaré ir contestando a la vez que voy haciendo la presentación, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué he puesto esto de adiós al miedo? Pues mirad, el miedo yo siempre intento explicarlo con mis palabras para que además la gente lo pueda entender también, ¿no? Que tiene mucho que ver con la psicología, pero lo intento explicar de una forma divertida también. Bueno, pues el miedo es una herramienta, dijéramos, que utiliza nuestro cerebro para dos cosas. Puede utilizarla para dos cosas. Bien, nos puede activar en momentos de peligro, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tú tienes miedo a un posible, imaginaros, un accidente de tráfico, ese miedo nos hace reaccionar, ¿no? Muchas veces he oído que alguna madre ha sido capaz de levantar hasta un coche porque estaba atropellando a su hijo, porque había atropellado a su hijo y entonces nos activa de tal forma que es una, o sea, que no lo podemos explicar, es algo que nos activa. Pero ¿qué pasa? Que su lado negativo es que el miedo también lo que nos hace es paralizarnos, hacer que no hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, en el fondo, lo que quiere es no trabajar, no quiere gastar energía. Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestro cerebro nos genera miedo a hacer ciertas cosas o a conocer ciertas personas o a poner en práctica nuevos hábitos, lo que sea, eso es porque, mira, lo utiliza como, bueno, ¿para qué vas a hacer nada? Si total, ¿no? Con lo gusto que estás así, ¿no? Entonces, es una forma divertida de explicarlo, pero para que me entendáis, ¿no? O sea, que ese miedo, no el que nos activa precisamente, sino el miedo que nos paraliza, que no nos hace hacer las cosas, es el que tenemos que evitar. Precisamente, recuerdo algún libro, que lo podéis buscar por internet, no me acuerdo ahora mismo del autor, pero se llama ¿Qué harías? ¿Qué no podrías hacer? Me parece que no podrías hacer si no tuvieras miedo. Es decir, si una persona no tuviera miedo, realmente podría hacer cualquier cosa, o más o menos cualquier cosa. Hay cosas que precisan de una preparación o tal, pero el miedo es el que te va a hacer que no hagas eso o que no te prepares para conseguir eso, ¿no? Entonces, el miedo es una de las cosas que tenemos que intentar evitar en nuestra vida. Y esto de la procrastinación, bueno, pues la procrastinación os lo voy a explicar fácilmente con un ejemplo y vais a entender perfectamente qué significa esta palabra. Imaginaros que vosotros habéis hecho la comida, habéis cocinado y tenéis, pues yo qué sé, un guiso que os guste mucho y habéis utilizado, yo qué sé, la típica cacerola, cubiertos, espátula para arrastrar la comida y bueno, pues te pones a comer, disfrutas tu comida y después, ¿qué pasa? Que te entra un perezón que dices, tienes ahí los platos y toda la cocina patas arriba, dijéramos, y entonces dices, uff, qué pereza, ¿no? Bueno, ya lo haré, el ya lo haré, ¿no? La procrastinación es eso, es cuando no queremos hacer cosas que tenemos que hacer. O sea, son nuestras tareas pendientes que vamos retrasando, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que en general todos somos procrastinadores. Esta palabra es difícil, ¿eh? Entonces, que, claro, es difícil vencer la procrastinación porque es ese momento de... es un segundo, realmente es muy poco tiempo lo que te dura si realmente te pones en marcha, ¿no? O sea, cuesta bastante, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, hay truquillos, pues por ejemplo, automotivarse, pues por ejemplo, decir, bueno, pues
con respecto al ejemplo que os había puesto de la cocina, decir, bueno, pues si me pongo aquí a colocarlo y después me voy a tomar una infusión que me gusta mucho, o voy a tomar un poquito de fruta que me encanta, o como ponerse una pequeñita recompensa que lo que haga es activarnos, motivarnos para hacer esa actividad, ¿vale? O, por ejemplo, marcarnos unos tiempos. Lo de marcar los tiempos, la verdad que es muy práctico porque, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro no entiende hacer una actividad y dejarla. Entonces, lo de marcarse un tiempo es decir, bueno, pues yo hoy tengo que preparar, por ejemplo, en mi caso, que muchas veces tengo que preparar temario y clases y tal, y decir, bueno, me pongo media horita y luego ya pues descanso un rato. ¿Qué pasa? Que el cerebro, una vez que se activa, no entiende el dejar una actividad a medias. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te has marcado a lo mejor 5, 10, 15 minutos, lo que tú te marques para hacer esa actividad durante un tiempo determinado, ¿qué pasa? Que ya tu cerebro se activa de tal manera que ya ese tiempo se te va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, son formas de poder solventar esto de la procrastinación, que yo creo que de todos sufrimos de procrastinación, ¿no? Y luego, para finalizar, pues hacer cosas que te apasionan y el éxito llega solo, que esto parece un poco la típica frase que nos puede decir algún tipo de gurú o así, pero en el fondo es súper real esta frase. Realmente cuando las personas hacemos lo que nos gusta y nos apasiona, te esfuerzas tanto que en el fondo, poco a poco, porque eso no quiere decir que esto sea fácil, poco a poco vamos a ir consiguiendo metas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que os quería explicar en primer término, por qué una crisis es positiva para una persona, cuando puede ser que visto desde otro punto de vista, pues no lo viéramos como tan positivo. Entonces, bueno, el siguiente punto que quería trataros es la inteligencia emocional. Bueno, este es un concepto que es relativamente bastante nuevo. La persona que más, que le dio más auge, bueno, el primero, dijéramos, que empezó a hablar de inteligencia emocional fue Daniel Goleman, con su libro Inteligencia Emocional. Bueno, ese libro, la verdad que fue bastante revolucionario. Es un libro que además os lo recomiendo, es de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, ¿vale? Y entonces, bueno, este libro lo que trata Daniel Goleman es que a través de una serie de experimentos que ha hecho con personas, basándose en la inteligencia emocional, que ahora os voy a explicar un poquito qué implica este concepto, bueno, pues se ha visto que hoy en día la inteligencia emocional tiene muchísima importancia para las personas en todos los ámbitos, ¿no? Pero dijéramos que Daniel Goleman fue el precursor, pero el que ha tenido más importancia hablando de la inteligencia emocional y de otro tipo de inteligencias que ahora os voy a comentar es el señor Howard Gardner. ¿Vale? Howard Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, que bueno, este concepto ya, la verdad que seguramente que ya muchos de vosotros lo conozcáis porque, bueno, pues ha tenido bastante repercusión. Entonces, ¿qué viene a decir esta teoría? Bueno, pues como os he puesto en la pantalla, todas las personas, lo que viene a decir esta teoría es que todas las personas tenemos intrínsecas, es decir, en nosotros mismos, una serie de capacidades o inteligencias. Él la llama inteligencias, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Howard Gardner, que según desarrollemos una inteligencia u otra, ¿vale? O sea, porque todos tenemos esas inteligencias o capacidades, pero si desarrollamos más unas inteligencias que otras, vamos a poder destacar más en un aspecto u otro. Entonces, os quiero mostrar un vídeo, un momentito, que lo tengo por aquí, que habla sobre el tema de esta teoría, ¿vale? Entonces, vamos a ver. El modelo de las inteligencias múltiples, de Howard Gardner. La teoría de las inteligencias múltiples
fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Gardner propuso que las personas disponemos de varios tipos de inteligencia, no de una sola, todas válidas e importantes para el desarrollo personal. Según él, las capacidades cognitivas humanas son 8. La lingüística, la lógico-matemática, la corporal cinestésica, la musical, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista. Estas inteligencias se delimitaron a partir del estudio de unas habilidades o destrezas cognitivas variadas, identificadas en poblaciones de distintos tipos de sujetos. Finalmente, propuso inteligencias que veréis a continuación. Inteligencia lingüística. Se utiliza para la lectura, la escritura y en la comprensión de las palabras y el uso del lenguaje cotidiano. Esta inteligencia se observa más potenciada en los poetas y escritores, pero también en oradores y locutores de los medios de comunicación. Inteligencia lógico-matemática. Utilizada en la resolución de problemas matemáticos y en multitud de tareas que requieran el uso de la lógica inferencial o proposicional. Es la propia de los científicos. Inteligencia musical. Se utiliza al cantar una canción, componer, tocar un instrumento musical o al apreciar la belleza y estructura de una composición musical. Naturalmente, se observa en compositores y músicos en general. Inteligencia espacial. Se utiliza en la realización de desplazamientos por una ciudad o edificio para comprender un mapa, orientarse, imaginarse la disposición de unos muebles en un espacio determinado o en la predicción de la trayectoria de un objeto móvil. Es la propia de los pilotos de aviación, los exploradores o los escultores. Inteligencia cinestésico-corporal. Se utiliza en la ejecución de deportes, de bailes y en general en todas aquellas actividades donde el control corporal es esencial para obtener un buen rendimiento. Es propia de bailarines, gimnastas y deportistas. Inteligencia interpersonal. Se implica en la relación con otras personas, para comprender sus motivos, deseos, emociones y comportamientos. Es la capacidad de entender y comprender los estados de ánimo de los otros, las motivaciones o los estados psicológicos de los demás. Se refiere a una capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo de los demás, no a la respuesta emocional que provoca esta comprensión y que clásicamente denominamos empatía. Se encuentra muy desarrollada en maestros, vendedores o terapeutas. Inteligencia intrapersonal. La capacidad de acceder a los sentimientos propios, las emociones de uno mismo y utilizarlos para guiar el comportamiento y la conducta del mismo sujeto. Se refiere a una capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo de uno mismo. Se utiliza para comprendernos a nosotros mismos, nuestros deseos y emociones. También juega un papel determinante en los cambios personales asociados a mejoras o adaptaciones a los eventos vitales. Se debería encontrar en monjes, religiosos y maestros del yoga, entre otros. Inteligencia naturalista. Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar eficazmente elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. En palabras del propio Howard Gardner, dicha teoría representa un esfuerzo por fundamentar de forma amplia el concepto de inteligencia en los más amplios conocimientos científicos actuales posibles. Pretende ofrecer un conjunto de herramientas a los educadores con las que ayudar al desarrollo de las potencialidades individuales, y creo que aplicada de forma adecuada puede ayudar a que todos los individuos alcancen el máximo desarrollo de su potencial, tanto en la vida profesional como privada. De hecho, esta teoría incluye que las inteligencias de que disponen los individuos no son necesariamente dependientes entre ellas. Es más, estas inteligencias pueden operar aisladamente según las exigencias de las tareas. Cada persona posee en distinta cantidad o grado cada una de estas inteligencias, pero la forma en que las combina o mezcla genera múltiples formas individualizadas del comportamiento inteligente, algo parecido a lo que sucede con la combinación de los rasgos faciales, que dan lugar a las caras o rostros individuales. Gardner propone que cada persona va estabilizando formas de mezclar estas inteligencias. Este hecho es muy evidente en el ámbito escolar, donde a pesar de la voluntad de amalgamar las técnicas educativas en sistemas uniformes, los estudiantes parecen resistirse a esta acción educativa mostrando diariamente su individualidad en los modos de aprender. Curiosamente, numerosos psicólogos han criticado esta propuesta de Gardner.
y en cambio, muchos educadores la consideran muy adecuada. Posiblemente dicha teoría coincide con muchas observaciones e intuiciones cotidianas de los educadores. La observación de que los niños muestran que son listos y eficientes de muy diversas formas y que es difícil concluir que estas formas de ser inteligente se deben a una única inteligencia común, a cualquier tipo de tarea. Una de las conclusiones que podemos extraer de la propuesta de Gardner es la importancia de la variabilidad interindividual en el rendimiento cognitivo. Allí donde haya un conjunto de individuos enfrentados a unas tareas concretas, podremos ver la personalidad individual aflorar en forma de diferencias en los modos de reaccionar, actuar, resolver las tareas y, lo más importante, esta variabilidad es funcionalmente adaptativa, no un simple accidente de la realidad individual. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Bueno, pues me parece muy interesante este vídeo porque, bueno, explica muy bien lo que se estaba comentando, ¿vale? Entonces, de todas estas inteligencias que destaca Gardner, he querido destacar la interpersonal y la intrapersonal. ¿Por qué? Porque la interpersonal y la intrapersonal son los componentes de lo que llamamos la inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, como os he puesto, la interpersonal, ¿qué implica la inteligencia interpersonal? Pues es todo aquello que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro autoconocimiento, ¿vale? Con los demás, perdón, que siempre las confundo. Es el entendimiento con los demás, ¿no? Nuestra forma de relacionar, lo que tiene que ver mucho con las habilidades sociales, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver con la empatía, con las habilidades sociales, el liderazgo, trabajo en equipo, dotes comunicativas, ¿no? Que vemos que hay muchas veces que hay personas que no se saben comunicar muy bien. Entonces, bueno, es esa capacidad de podernos relacionar positivamente con los demás. La segunda que os comentaba es la intrapersonal, que es la que os decía que es lo que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro autoconocimiento. ¿Qué implica esta capacidad o esta inteligencia? La capacidad de autoevaluación, de concentrarse y reflexionar, que muchas veces es difícil, reconocer y expresarse, establecerse metas, autodisciplina, automotivación, autocontrol, asertividad y aceptación de críticas y errores, ¿no? Entonces, claro, no nos podemos relacionar bien con los demás si no tenemos tenemos desarrollado un poquito nuestra capacidad intrapersonal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que os decía, si mezclamos estas dos inteligencias, darían lugar a el concepto más amplio que es la inteligencia emocional, que sería la mezcla de estas dos, que como os he puesto es dirigir la vida de manera lo más satisfactoria y positiva posible, es decir, tener conciencia emocional, sensitividad, entusiasmo, perseverancia, control de los impulsos, espiritualidad, agilidad mental, autoconciencia. O sea, es decir, si nosotros ponemos en práctica bien un buen autoconocimiento de nosotros mismos con todo lo que implica, vamos a podernos relacionar mejor con los demás, entonces seremos unas personas emocionalmente inteligentes. ¿Por qué es tan importante este concepto? Pues creo que es muy importante porque si no ponemos más en práctica la inteligencia emocional, no vamos a poder ver de forma positiva ese momento de crisis en el que estamos, tanto personal como profesional. Lo que nos va a ayudar la inteligencia emocional es a motivarnos, a seguir adelante, a darnos recompensa, a intentar entender mejor a los demás, a que no nos equivoquemos, porque no somos personas perfectas, pero sí nos va a ayudar a, primero, que si nos equivocamos, reconocer nuestros errores y disculparnos por ello, y aparte de reconocer ese error, aprender de ese error para evitar volverlo a cometer, ¿no? Por eso, cuando una persona está en un momento complicado en su vida, es importante el poner en práctica un poquito más la inteligencia emocional. Entonces, bueno, en esta conferencia lo que he querido hacer es un poco hacerla un poquito dinámica, ¿no? Un poquito distinta de cómo lo suelo hacer normalmente, ¿vale? Entonces, bueno, he planteado como 4 actividades
que ahora mismo no las vamos a hacer, pero que me parecen muy interesantes para vosotros para que las podáis poner en práctica y que os sirvan de ejercicios con respecto a los temas que estamos tratando, ¿no? Entonces, bueno, la presentación, los que queráis, os voy a dejar ahora mismo aquí en el chat, os voy a apuntar mi correo de CUP para que os podáis poner en contacto conmigo y todos aquellos que quieran la presentación, pues yo se la hago llegar muy gustosamente y además, bueno, pues si tenéis dudas, pues me las trasladáis por ahí también y sin ningún problema, ¿vale? Pero bueno, os explico las actividades, sí que algunas sí que la vamos a hacer aquí, la pondremos en práctica, pero bueno, habrá otras como esta en concreto que sí que requieren un tiempo más amplio para realizarlas, que bueno, pues todos aquellos que queráis la presentación me lo pedís y sin ningún problema. También en la diapositiva donde estaba hablando de Howard Gardner, esperad que voy a ir un momentito para atrás, a ver si va, en la que os he puesto que explicaba la teoría de Howard Gardner, os lo explico para los que me pidéis la presentación. Veis, si dais encima de la flecha, que yo os la pasaré por PDF, pincháis encima y si tenéis conectado a internet, os vais a lanzar con el vídeo que os he puesto yo, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a la actividad. Os la explico y, vale, perfecto, pues nada, yo lo que sí os pido, bueno, luego ciertas cuestiones como los mails o lo que sea me los vais diciendo al final, pero yo enviárosla no la voy a enviar. Me escribís vosotros y me la solicitáis, ¿vale? Porque si no, como no estoy tomando notas, pues voy a perder vuestros mails. Entonces, apuntaros mi mail y me escribís cuando queráis y yo os la hago llegar, ¿vale? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que lo que hemos hablado en la primera parte, que es un poco el autoconocimiento, el ver qué es lo que quiero hacer, qué es lo que es para mí importante, qué es lo que destaco, qué no destaco, una herramienta súper importante y súper práctica, que no solamente la utilizan muchísimas empresas para hacer proyectos o planes de empresa, es lo que llamamos el análisis DAFO. El análisis DAFO, como os he puesto, es una herramienta de exploración y concienciación, ¿vale? Entonces, se llama DAFO ¿por qué? Porque está basado en las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Es decir, es un análisis estratégico tanto interno o externo del tema a tratar o del ente a tratar o de la persona a tratar. Es decir, que si estamos haciendo o queremos hacer un análisis DAFO a nivel personal, las debilidades serán aquellas cosas que no destaco tanto, que las tengo un poco olvidadas, que, bueno, pues que tendría que reforzar, ¿vale? Bueno, pues lo que os digo, cosas que, pues que tengo que mejorar, ¿no? Luego, a nivel positivo, tenemos la parte no tan negativa, no tan positiva, tanto a nivel interno como externo, pero luego tenemos la parte positiva también, a nivel interno y externo. A nivel interno, lo positivo serían las fortalezas, aquellas capacidades que tengo muy desarrolladas, que tengo muchas, he desarrollado una habilidad muy patente a la hora de hacer tareas o de relacionarme con los demás. Pues, por ejemplo, si yo tengo buenas dotes comunicativas, se me da muy bien relacionarme con los demás, me esfuerzo por realizar tareas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso sería nuestra parte positiva a nivel interno. Vale, pero ¿qué pasa? Que a nivel externo también tenemos nuestra parte negativa y nuestra parte positiva. Bueno, pues la parte negativa a nivel externo es aquello que nos rodea que como nosotros no nos pongamos las pilas, dijéramos, o no nos esforcemos en esos ámbitos, nos vamos a quedar un poco para atrás, ¿no? Es decir, esas posibles consecuencias negativas de no conseguir nuestros objetivos o no poner en práctica cosas que sí que sé hacer, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que va a hacer que no logre alcanzar esos objetivos. Vale, y luego la parte positiva serían aquellas oportunidades. Pues, por ejemplo, es todo aquello que a mi alrededor no se está explotando o no se está haciendo bien y que yo sí que destaco a través de mis fortalezas, sobre todo para poderla alcanzar. Pues, por ejemplo,
Si yo soy profesora de turismo porque tengo mucha experiencia, y veo que hay ciertos cursos o ciertas necesidades formativas que no se están cubriendo, pues gracias a mi experiencia y a mi formación voy a intentar cubrirlas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os decía. Entonces, claro, para hacer esto, un DAFO no es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo porque requiere un tiempo, hacerlo despacio y, bueno, pues sobre todo es importante que el DAFO se convierta como una herramienta dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que un DAFO que tú hagas ahora, a día 28 de mayo, a lo mejor lo miras dentro de 3 meses y ya lo que habías puesto, lo que era una debilidad para ti, ya se ha convertido en una fortaleza, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, es decir, que un DAFO no puede ser algo estático. Tenemos que irlo revisando cada cierto tiempo, ¿vale? Pero no ya solamente eso, sino que tenemos que ser concretos, no tratar de temas generales. Es decir, como amenazas, decir que hay crisis por la pandemia, no nos sirve. Es decir, a lo mejor podremos decir, en mi país no están dando tantas ayudas para la gente desempleada para que se forme, por ejemplo. Es algo más concreto, ¿vale? Pero no podemos hacerlo de una forma tan general porque realmente no nos va a servir, no nos va a ser práctico, ¿vale? Entonces, bueno, pues, vale, lo que os he comentado, vuelvo a repetirlo, ¿vale? Os he dejado mi correo. Al final, no os preocupéis, os voy a volver a dejar mi correo. Todas las dudas que no podamos resolver aquí, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, estoy pendiente del chat y si vais teniendo dudas, os voy contestando. Pero todas las dudas, o si queréis que os mande la presentación o el vídeo que ya os he dicho, que pinchando en la presentación podéis conseguir el vídeo, me lo trasladáis por mail, ¿vale? Yo os lo vuelvo a poner al final de la presentación y ya está. Y de todas formas, luego en coordinación, como están grabando la sesión, bueno, pues podréis ver otra vez mi correo y, bueno, pues sin ningún problema. De todas formas, lo diré al final, así con palabras, quiero decir, no lo pondré en el chat porque en el vídeo no se va a ver seguramente, ¿vale? Bueno, siguiente cosa que vamos a hacer o que me gustaría que hicierais, a aquellos que os apetezca o que me pidáis la presentación, es lo que llamamos la rueda de la vida. Bueno, esto es una herramienta que se utiliza mucho en los procesos de coaching y entonces, ¿para qué sirve? Vale, a ver, me pone aquí Vicente. Adriana, ¿cómo aplicar la inteligencia? No sé si te refieres a la intra o a la inter. Aclárame un poco porque extrapersonal no sé cuál es, ¿vale? Entonces dime la interpersonal, ¿vale? La interpersonal, es decir, la que tiene que ver con los demás, porque está la intra, que es la que tiene que ver con nosotros, y la inter, ¿vale? Es la que tiene que ver con los demás. ¿Cómo la podemos aplicar? Pues fíjate, simplemente esforzándonos. Es decir, si yo soy una persona que me cuesta hablar o comunicarme con los demás, lo que intentaré poco a poco, porque esto no va a ser que si tú eres una persona introvertida te pongas a hablar y des un discurso aquí a cualquiera. No, o sea, tenemos que irnos poniendo pequeñitas tareas, obligarnos un poco a poco para que podamos tener una mejor relación con los demás. O sea, es súper importante. La interpersonal tiene que ver con conceptos como la empatía. La empatía es ponerse en el lugar de los demás. Es cuando una persona nos traslada sus preocupaciones y a lo mejor decimos, bueno, pero es que tú eres un exagerado. No, es que hay que intentar entender a esa persona, hay que intentar pensar, como suelen decir, ponerse en los zapatos de esa persona, ¿no? Como vernos en esa situación implicado, aunque nosotros no estemos implicados, ¿vale? Por ejemplo, para una persona que tenga problemas emocionales, pues imaginaros con la familia, los amigos, la pareja, es importante cuando tiene un problema, o bueno, en general, las personas cuando tenemos problemas, en general, es importante ver las cosas como
de una forma más objetiva, es decir, como si nosotros estuviéramos aquí arriba, ¿vale? Y el problema estuviera ahí abajo y nosotros lo viéramos como desde fuera. Es una técnica que es bastante práctica para poder intentar solucionar ciertos problemas que nos ocurren a cada momento, ¿no? Pero que, efectivamente, poner en práctica la inteligencia interpersonal con los demás es poner en práctica la empatía, sabernos comunicar mejor, ser cada vez más asertivos, que la asertividad implica todo esto que os estoy diciendo, ¿vale? Pero bueno, es que eso ya daría pie a otro tipo de conferencia, solamente hablar de este tipo de conceptos, ¿vale? Pero bueno, lo que os he dicho, si vais teniendo dudas, pues me vais diciendo, ¿vale? Bueno, lo que os decía, vamos a ver esto de la rueda de la vida, que aquí no os he puesto mucha explicación, pero lo vais a entender perfectamente. La rueda de la vida, como veis, tiene como 8 secciones, ¿vale? Salud, dinero, amor, familia, profesión, desarrollo personal, ocio y amigos. Entonces, ¿en qué se basa esta actividad? Es súper sencilla, pero es muy gráfica y nos da una visión muy clara de lo que estamos potenciando en nuestra vida o que deberíamos potenciar. Es decir, imaginaros, si yo tengo una muy buena relación con mis amigos, ¿qué haré? Marcaré en el 10, lo pintaré, ¿vale? Porque esto se trata que si yo considero que estoy en un 3 de amigos, es decir, que mi relación con mis amigos no es muy buena, pues pintaré en la rayita, ¿vale? En la rayita del 3, ¿vale? Lo rellenaré este espacio. La salud, pues que me encuentro fenomenal, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo saludablemente, pues me pondré en un 8. Pues venga, nos pondríamos aquí en el 8, pintaríamos en la sección del 8 y lo dejaríamos plasmado. Dinero, pues no lo tengo yo, la situación económica muy buena, pues entonces nos vamos a poner un 3. Bueno, en sí, cuando terminéis de hacer esta actividad, que es cuando rellenéis esos espacios según lo que más estéis poniendo en práctica o más estéis cultivando en vuestra vida, vais a poder ver de una forma muy gráfica qué es en aquello que ¿qué es aquello que tendríais que mejorar en vuestra vida? Pues, por ejemplo, si tengo el nivel de dinero bastante bajo, pues será seguramente porque no tengo un trabajo. Bueno, pues entonces tendré que intentar buscar un trabajo o buscar colaboraciones y tal. El amor, que me encuentro un poco solo, que, bueno, pues intentaré participar en speed dating para conocer gente nueva, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Ariadna. Bueno, pues lo que os digo, es una herramienta que es muy sencilla de realizar, bueno, más o menos sencilla de realizar, pero lo bueno es que nos da una visión muy gráfica de lo que en ese momento tendríamos que potenciar en nuestra vida. Y es en lo que nos tendríamos que esforzar para que efectivamente esa inteligencia emocional la tuviéramos más a tope de power, como decimos en España. Bueno, pues esta era la siguiente actividad que os quería expresar. Bueno, en tercer lugar, la siguiente, que esta es bastante difícil hacer, ¿vale? Y requiere bastante tiempo, pero si, por ejemplo, hacéis el análisis DAFO de vosotros mismos, os va a resultar más fácil. La he llamado pros y contras personales, ¿vale? ¿Y en qué se basa esta actividad? Bueno, pues como os he puesto, escribe 3 capacidades que destaquen de tu perfil, ¿vale? Y 3 hándicaps de tu perfil. Y piensa cómo tus capacidades ayudan a enfocar tus hándicaps de forma positiva. Explico, hándicaps son aquellas limitaciones que tenemos. Lo que no se me da tan bien, ¿vale? Entonces, en lo que no destaco tanto, es decir, por ejemplo, yo soy una persona organizada, pero a la vez, esa sería una de mis capacidades, pero a la vez me puedo estresar con facilidad, que sería una de mis limitaciones. Entonces, claro, este tipo de preguntas nos lo suelen hacer mucho en las entrevistas de trabajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es enfocar eso que no es tan positivo o sea, vamos a intentar aplicar esa capacidad, que es algo positivo, una de nuestras capacidades, que sea positiva, y relacionarla con un hándicap que haga darle la vuelta como que no sea tan negativo. Es decir, por ejemplo, lo que os decía, yo soy una persona organizada, pero puede ser que me estreso con facilidad, ¿vale? Entonces, pues si me preguntan, por ejemplo, diría, bueno, pues aunque a mí las situaciones de estrés
pueden llevarme a un estado de nervios a nivel personal bastante grande, lo que hago es que intento organizarme el trabajo con tiempo para llevar el trabajo al día, por ejemplo. O sea, eso que no era tan bueno, pues lo has aplicado una capacidad de las que tienes y entonces lo puedes enfocar de una forma positiva, lo que no era tan positivo, ¿vale? Entonces, bueno, es esta sobre todo me gusta esta actividad, por ejemplo, hacerla con alumnos que tengo desempleados porque les sirve a la hora de hacer una entrevista, porque aquí es bastante común que en una entrevista te dicen, bueno, dime tres cosas positivas de tu perfil y tres cosas que no son tan positivas. Entonces, cuando digas las cosas que no son tan positivas es cuando tienes que intentar aplicar esas partes que has dicho que eran positivas, ¿vale? Bueno, lo que os he dicho, si vais teniendo dudas me lo podéis ir diciendo por el chat o me lo vais trasladando por mail. Vale. Ahora vamos a lo siguiente, que lo he querido decir, lo he querido llamar conoces tus objetivos. Bueno, entonces, como os decía, los objetivos son aquellas metas que nos vamos a ir planteando. Está claro que es importante para conseguir nuestros objetivos más a largo plazo ir consiguiendo otros a corto y medio plazo, ¿vale? Como os decía, los objetivos son esas metas, eso que nos exigimos, que tiene que ser exigible, ¿vale? Pero que tiene que ser alcanzable. Yo no me puedo exigir sacar un 10 en un examen si no me planteo a corto plazo ir estudiando cada semana 2 temas, por ejemplo, ¿no? Y hablar medio plazo sería que en un mes pues me haya podido estudiar 20 temas. Si no me los he estudiado tendré que reforzarlos o lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, los objetivos no pueden ser cosas muy abstractas, o sea, está claro que los objetivos tienen que ver con nosotros, ¿vale? Entonces, como actividad que os quería plantear para este punto, me gusta mucho hacerla porque la verdad que es bastante clarificante y bueno, es la siguiente. Sería que en un momento que estéis tranquilos en casa, a ser posible que estuvierais solos, mejor, que nos pusiéramos cómodos, cerraríamos los ojos, que de hecho, bueno, si queréis lo podemos hacer ahora porque es una actividad muy sencilla y lo podemos hacer tranquilamente. Yo os voy a decir qué es lo que pensé cuando hice esta actividad y bueno, pues si queréis me vais trasladando en el chat lo que habéis pensado. Bueno, si estáis ahora mismo en casa tranquilos y estáis a gusto, como parece ser que sí, pues vamos a hacer esta actividad que va a ser cerrar los ojos, ¿vale? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a intentar dejar la mente en blanco un momento y os voy a plantear esta pregunta. ¿Y tú cómo te imaginas en un futuro? ¿Vale? Así que cerramos los ojos un momento. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ahora, si queréis en el chat, me podéis ir trasladando lo que habéis pensado o la imagen que os ha venido y, bueno, podemos ir comentando. Yo os voy a decir, yo os voy a contar lo que pensé cuando en una charla que acudí, una persona de los que estaban de ponentes explicaba su situación, pues que era una persona que para ir a su trabajo tardaba muchísimo en coche, había días que sufría atascos de 40 minutos, entonces llegó un momento como que pensó que se le estaba yendo la vida, ¿no? Entonces, bueno, ella intentó cambiar esa situación y a día de hoy se dedicaba a lo que le gustaba, ¿no? Bueno, pues cuando esta persona nos planteó esta pregunta, que fue igual, nos pusimos con los ojos cerrados y bueno, pues nos dijo, bueno, con la primera imagen que os haya venido, pues vamos a ver qué es lo que habéis pensado. Pues yo, mirad, yo cerré los ojos y según los tenía cerrados, lo primero que me vino fue estar con un ordenador, estaba en una mesa como de terraza y tenía un ordenador enfrente de mí. O sea, yo lo veía como ahora mismo estoy mirando mi pantalla y enfrente había el mar. Y ese es mi objetivo. Yo lo que quiero es que poco a poco estoy en ello, intentar trabajar
para mí misma, tener muchas colaboraciones que me impliquen el poder trabajar para distintos clientes, pero dijéramos no estar atada solamente a un sitio u otro. Para mí las empresas con las que trabajo son mis clientes, son mis compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco. A ver, Alejandra nos pone, me imagino viviendo en la misma casa en la que vivo, pero con el trabajo que quiero tener, mi trabajo ideal. Bueno, pues tienes que ver cuál es ese trabajo ideal, que a lo mejor, bueno, no nos ha puesto nada, pero a lo mejor sí que ya tienes alguna idea. A ver, Jesús dice, yo me imaginé que puede hacer para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Bueno, pues a lo mejor puedes hacer algún tipo de curso de formación para energías renovables, que además ahora estamos en un buen momento para dedicarnos al medio ambiente porque ahora mismo estamos en auge, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes formación, lo que tendrías que hacer a lo mejor es formarte o hacer colaboraciones si ya tienes formación, buscar esas colaboraciones, etcétera. A ver, Valeria dice, me imagino trabajando como organizadora de bodas y o maquilladora profesional. Bueno, pues bueno, tú ya estás en camino, Valeria, que bueno, a Valeria la conozco personalmente y bueno, ya se ha estado formando en temas de eventos y protocolo y bueno, pues ella ya está en ello. Lo que pasa que bueno, poco a poco daros cuenta que todo esto cuesta tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, lo importante es plantearse ese objetivo que además lo que habéis pensado ahora no tiene por qué ser algo estático, que era lo que estábamos comentando. A lo mejor dentro de unos meses ya no te ves en esa imagen, sino en otra, ¿no? A ver, Blas dice, volviendo a España, ejercer mi máster de energías renovables, que estoy haciendo con CEUPE. Bien, estoy en proceso, o sea que tú ya estás en ello, o sea que vamos bien, eso ya es bueno. Leonardo dice, me imagino dirigiendo una entidad del Estado en mi país. Estoy esperando los resultados. Bueno, más o menos lo que estáis escribiendo ya estáis en el camino, o sea que mal enfocados no vais, o sea que va bien la cosa, parece. A ver, ¿qué más? A ver, que me he quedado por Elena. Elena dice, hola, yo me veo feliz titulándome del máster en España, ganando mucho dinero con la empresa que tengo online, con una pareja y una casa magnífica. Bueno, pues mira, me parecen unos objetivos preciosos y maravillosos y además, mira, si ya estás haciendo el máster y bueno, estás en ello, pues lo único que te falta, a lo mejor, bueno, ya tienes la empresa, o sea que poco te falta, o sea que vamos bien. Lo gana Cristina, me imagino trabajando ayudando a los demás. Bueno, pues tendrás que pensar un poco a ver cómo tienes que ayudar a los demás. A ver, que no me quiero dejar a nadie. A ver, un momento. Vale. Ay, me he pasado a Ilce. Dice, yo me imagino en una isla y manejar negocios desde allí. Bueno, pues eso es muy buena idea. A lo mejor, sobre todo los que tienen que ver con temas de energías renovables y todo esto. Wilder, ya ahora te veo, ¿vale? Que veo que estás levantando la mano, pero vamos a intentar ver qué están poniendo los compañeros. Pues hombre, lo único, los negocios, ¿de qué quieres manejar? Porque no es lo mismo una escuela de windsurf que un hotel, por ejemplo. A ver, Ana Cristina, ya lo hemos comentado. Ariadna dice, con la facilidad de manejar desde el mar, con mi laptop, desde ahí los negocios que yo he emprendido hoy día. Pues claro, pues tú ya tienes los negocios, por lo menos. O sea, que bien. Por aquí, Selena, certificarse en la 911 para ser una mejor auditora. Bien, pues bien, eso es formación, ya sabes. Ana Luz dice, hola Ana Luz, dice, teniendo mi proyecto en marcha como emprendedora, que bueno, Ana Luz, que también la conozco personalmente, es una antigua alumna mía, también está en camino, o sea que vamos bien también. María del Mar dice, mi meta es conseguir desarrollando mi trabajo y aplicando los conocimientos adquiridos gracias al máster. Pues bien, porque veo que estáis poniendo remedio y bueno, estáis poniendo las pilas para poder conseguir esos objetivos. A ver, Wilder dice, yo me veo dictando clases en una universidad. Bueno, pues lo que estamos diciendo, como veis, si yo quiero hacer un negocio o quiero cuidar al medio ambiente, cuidar personas, si no tengo cierta formación, sí que es verdad que es bastante complicado. Puedo tener unas capacidades, ¿no? Que me puede ser que me guste tratar con adultos, con niños, con personas mayores, pero si no tengo una formación
una base teórica, va a ser difícil que lo podamos poner en práctica. Si yo quiero hacer un negocio, o crear una empresa, está claro que me tengo que formar como muchos de vosotros os estáis formando. Entonces, bueno, poco a poco tenemos que ir poniendo en práctica esas herramientas, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, me han encantado todas, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, pues nada, a ver, vamos a continuar ya con la última parte de esta conferencia, que es lo que llamamos el yo SA. Dicho en otras palabras, es el branding personal. Bueno, no sé si habéis escuchado este término, me imagino que sí, porque esto es un término que ya tiene ya cierta solera, no mucho, pero ya no es nuevo, dijéramos. El branding personal, ¿qué significa? Bueno, brand, sabéis que es marca, ¿no? Entonces, lo podemos llamar branding personal o marca personal, ¿no? Entonces, como os he puesto, es una actividad estratégica de autopromoción de personas, sus carreras y lo que hacen. A mí me gusta explicarlo como yo soy mi marca, es decir, yo soy Adriana Vicente y yo soy, ese es el producto que yo vendo, dijéramos. Lo que yo quiero vender son mis servicios ¿de qué? De consultoría, de asesoría, de formación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tengo que plantearme una estrategia que tiene que ver con el ámbito personal, es decir, con el networking que establezco con otras personas para darme a conocer y poder ofrecer esos servicios que yo quiero ofrecer, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una red social, vamos a poner el caso de LinkedIn, si yo tengo mi perfil de LinkedIn y lo he abierto, pero ni lo he tocado en meses, ni interactúo con nadie, ni comparto contenido, voy a poder llegar a muy pocas oportunidades profesionales y personales o casi ninguna, ¿no? Pues esto es lo que se trata es poner en marcha una estrategia que tenga que ver mucho con el networking para que otros te conozcan y puedan saber qué es lo que tú haces, ¿no? Dicho de forma resumida. Dice Doralis, dice, el branding yo lo veo como que yo me proyecto, como yo me proyecto ante los demás. Perfecto, efectivamente. Es la imagen que tú desprendes que tenga que ver mucho contigo. Es decir, si a mí, por ejemplo, a mí el rosa me gusta mucho, pues yo cuando mande un currículum, mi nombre lo pondré en rosa. ¿Por qué no? Porque encima hoy en día el tema del color está bastante bien visto en el tema de los currículos. Entonces, bueno, pues hacer las cosas, enfocarlas desde un punto de vista, pues eso, de esa proyección a los demás. Entonces, bueno, estas dos infografías me parecen muy interesantes porque son un pequeño resumen de lo que viene a ser el branding personal, ¿vale? Entonces, la de la que tenemos a la izquierda dice 5 pasos para construir el personal branding efectivo. Dice, una marca personal es una estrategia la cual se basa en la percepción de una audiencia, es decir, cómo te ven los demás, ¿vale? Entonces, dice, su objetivo es generar valor para los demás. Esto es súper importante. Cuando tú tienes esa red de contactos o contactos profesionales y personales, es importante que lo que tú compartes genere valor en esa persona, que tú el contenido, y de hecho lo estáis viendo ahora, hay muchísima gente que está haciendo webinars gratuitos, que bueno, pues dices, esto es como una herramienta que me sirve de autopromoción. No voy a cobrar a lo mejor nada por hacer esto, los típicos vídeos en vivo que hace la gente por Facebook, Instagram, que encima lo bueno es que hoy en día tenemos muchísimas herramientas para poder hacer este tipo de actividades. Bueno, pues los utilizan un poco dando consejos. Imaginaros, yo veo un montón de vídeos de automaquillaje y ves ahí las chicas que no están cobrando por ese vídeo, pero bueno, las ven maquillándose y bueno, pues ya tienen una cierta repercusión o proyección en los demás, ¿no? Pues, pero eso está creando valor en los demás. Le está dando algo útil a los demás, que es eso lo que tiene que ver con el crear valor. Dice, a ver, Wilder, ¿podría ser marca personal la inteligencia emocional que poseo? Bueno, pues a ver, si esa inteligencia emocional, la inteligencia emocional está claro que la tenemos que poner, efectivamente, la tenemos que poner en
todo lo que hacemos, aunque sea de forma profesional, ese trato que vamos a tener con otras personas, que esas personas nos vean de una forma cercana, pero agradable. No somos colegas, a ver si me entendéis, no somos amigos, somos personas que estamos intentando hacer un negocio o una colaboración, pero quiero que veas que soy una persona responsable, que tengo empatía, que tengo asertividad, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que efectivamente, o sea, súper importante poner en práctica, no tú, cualquiera, la inteligencia emocional para llevar a cabo este branding personal, porque en el fondo es tener contacto con otras personas, o sea, que es súper importante. ¿Vale? Entonces dice, así como valor, riqueza, vale. ¿Cómo se construye? Se basa, como pone aquí en esta infografía, por eso me parece muy interesante, en estos 5 pasos. Define tus valores, que tiene mucho que ver con esa parte de autoconocimiento que os he comentado al principio, ¿vale? Va todo enlazado. Que tú qué eres, ¿eres honesto? ¿Eres una persona leal? ¿Responsable? ¿Vale? Todo esto lo tienes que tener muy claro, que tú tengas claro cuáles son tus valores, ¿vale? Cuando tengamos, es decir, aquello que es para ti importante. O sea, no podrías trabajar con una empresa que está defraudando al Estado si tú te consideras una persona transparente. No lo podrías hacer. Efectivamente, pues tendríamos que decir que no y punto, ya está, ¿vale? Luego, importante, define tu posicionamiento. Es decir, ¿dónde quieres llegar? Es decir, lo que en las empresas se llama la visión. Es ¿dónde quiere llegar esa empresa? Pues ahí es ¿dónde quiero llegar yo? Quiero tener una red de contactos de 5.000 personas. Vale, pues ¿qué tengo que hacer? Tendré que ver, dice que la gente piensa y hable bien de mí. Pues tendré que intentar cultivar bien esa red de contactos que tengo. La tercera, identifica tus habilidades. ¿Soy una persona organizada? ¿Tengo iniciativa? ¿Soy proactiva? Tengo buenas dotes comunicativas, no todos tenemos esas habilidades, ¿vale? O por lo menos tener claras en las que más destacamos, ¿vale? Teniendo claras esas habilidades que son las que más destacamos, vendría el cuarto punto, que es validar tus habilidades. O sea, yo no puedo decir que tengo buenas dotes comunicativas si no hiciera conferencias, si no hiciera vídeos, si no hiciera un blog, por ejemplo. O sea, tú todo esto que dices que se te da bien o que en lo que destacas lo tienes que poner en práctica, lo tienes que validar para que otros vean que efectivamente eso es lo que estás haciendo, porque si no, ese valor que tú quieres aportar no tiene nada que ver con lo que realmente estás aportando, ¿vale? Y por último, sé consistente y perseverante. Esto, lo que hemos dicho antes de la procrastinación, tenemos que decir bye bye procrastinación, o sea, daros cuenta que todo esto cuesta muchísimo. Yo conozco mucha gente, de verdad, que les digo que a lo mejor están en un momento, pues como estamos hablando hoy, de crisis personal, que no saben qué hacer y tal, y yo siempre les digo, ¿y tú cómo tienes tu LinkedIn? Si estamos hablando en un nivel de crisis profesional, ¿no? Por ejemplo. Y me dicen, no, pues es que me da mucha pereza. Bueno, y yo les digo, es que vamos a ver, el LinkedIn es una herramienta de verdad y os invito para que el próximo día 4, también a las 8 de la tarde, os apuntéis a mi siguiente conferencia porque vamos a ver unas claves muy sencillas de LinkedIn que vais a poder poner en práctica y es que, o sea, para tener una buena red de contactos por LinkedIn tampoco hay que ser un súper experto en LinkedIn, ¿vale? Entonces, yo le digo a esas personas que me dicen, no, es que LinkedIn me da un poquito de pereza. Yo les digo, ya, pero si tú lo que quieres conseguir son nuevos contactos o nuevas oportunidades, no puedes decir que LinkedIn te da pereza. Yo entiendo que a lo mejor un Facebook, es que claro, las redes sociales según se enfoquen, un Facebook a lo mejor te dé un poco más de pereza porque es un uso más personal al que le damos, pero un LinkedIn no te puede dar pereza. No te digo que estés todo el día compartiendo cosas porque, a ver, también hay que tener un equilibrio como en todo, pero si tú no pones en práctica ciertas cosas en LinkedIn y no escribes nada, ni comentas a nadie, ni nada de nada, está claro que la gente no va a saber llegar hasta ti. A ver, Renato dice, sí, me tocó dejar de elaborar a inicios de año por la pandemia. ¿Cómo puedo presentar este tiempo sin elaborar en mi CV para no afectar mi branding personal a la hora de buscar
empleo. Bueno, pues por ejemplo, estos tiempos que están así un poco en el aire, ¿no? Aparte de que ya sabemos lo que está ocurriendo, pues tú puedes poner, por ejemplo, los talleres a los que has acudido, los cursos de formación. O sea, si alguien te dijera, oye, ¿y este tiempo por qué no has estado trabajando? Aparte de que sabemos qué es lo que está ocurriendo, pues dices, ya he estado sin trabajar porque efectivamente pues me despidieron, lo que fuera, pero he estado haciendo cursos de formación, he estado asistiendo, como por ejemplo, a este webinar. O sea, es muy fácil hoy poder decir qué es lo que has estado haciendo, ¿vale? A ver, Vicente dice, perdón, Adriana, ¿hay métodos de medir cuánto avanzo en mi branding personal de un tiempo a otro? Pues hombre, sí, ¿vale? Lo que pasa es que esto, si no os importa, si queréis, de verdad que os emplazo a la siguiente conferencia, que ya os digo que es el día 4 de junio, a las 8 de la tarde, hora española, y ahí vamos a tratar, va a estar centrado en LinkedIn, pero voy a hablar un poco de todo esto, ¿vale? ¿Cómo se puede medir? Sobre todo, pues viendo que tu red de contactos va aumentando. Por ejemplo, en LinkedIn hay un medidor de tu repercusión, dijéramos, social en LinkedIn, que es un porcentaje que tiene que ver pues, con las relaciones que tú has creado, con etcétera, etcétera. Es que esto no quiero adelantarlo porque si no, no vais a apuntaros a la siguiente conferencia, pero quiero decir, claro que se puede medir. Todo en la vida tiene que tener una estrategia y esas estrategias tienen que tener unos resultados. Los resultados, ¿cuáles van a ser? Que te van a llamar más empresas o que te van a pedir más colaboraciones, etcétera, etcétera. Efectivamente, esa es la forma, pero si por ejemplo hacemos una estrategia en redes sociales, sí que se puede medir lo que llamamos el ROI, que es el retorno de la inversión, que no tiene por qué ser en dinero, a ver si me entendéis, sino en el tiempo o lo que sea, ¿vale? Pero efectivamente sí que se puede hacer. Dice Alicia, para Renato, también puedes poner las habilidades y destrezas que has aprendido en este tiempo, como dice Adriana en los cursos que has hecho, efectivamente, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ir con la última la infografía que os he presentado aquí, que tiene que ver con el branding personal, que dice que, bueno, tiene mucho que ver con lo que estaba preguntando también Vicente, ¿vale? Dice, ¿cómo crear tu marca personal y aprovechar, que aquí es aprovechando las nuevas tecnologías, voy a intentar poner en práctica mucho mejor esta marca personal? Está claro que hoy en día tenemos una cantidad de herramientas a nuestro alcance, gratuitas o prácticamente gratuitas, que las tenemos que poner en práctica, ¿vale? Entonces, teniendo una conexión de internet, que todos tenemos un smartphone, pues es que tenemos ¿qué os digo yo? Un 70% de herramienta para poder llevar en práctica esta estrategia personal, ¿no? Entonces, primero, como habéis visto, si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos ver qué es nuestra marca personal, ni en qué destacamos, ni qué no destacamos. Entonces, como os pone en la infografía, conócete y descubre qué cosas te gustan y te hacen vibrar con pasión. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me imagino en un futuro? Lo que hemos hecho, ¿no? ¿Se te da algo especialmente bien? Recuerda que todos tenemos talentos únicos, lo que hemos visto de las habilidades, ¿vale? ¿De qué manera esa virtud o destreza podría ayudar a otras personas? Lo que habéis dicho, pues a mí me gustaría ayudar a los demás, o me quiero dedicar al medio ambiente y estoy haciendo el máster. Pues bien, perfecto. Luego, ¿qué valor añadido único le aportas con tu personalidad o experiencia a esa actividad? Que esto es lo que tiene que ver con lo que decía Wilder, esa inteligencia emocional, ese valor que le damos a las cosas. Nosotros podemos tener un talento, pero lo que hace que destaquemos en ese talento es nuestra actitud, nuestra forma de mostrarlo al mundo. A ver, Renato, pues muchas gracias a ti. A ver, Byron dice, ¿los másteres de títulos propios, cómo hacer branding con ellos? A ver, branding no hay como máster así, como tal. O sea, luego si queréis os digo algún libro que os puede venir bien y algún autor para que trasteéis por ahí, pero bueno, si os ponéis leer en internet encontráis un montón de información, ¿vale? A ver,
¿Qué más? Dice, ¿a qué personas les podría ir mejor con tu ayuda? Pues, por ejemplo, lo que estáis diciendo a algunos que queríais ayudar, pues ¿a quién le puede venir bien esa ayuda que tú puedes brindar? ¿De qué tipos de problemas concretos crees que podría solucionar? Pues, por ejemplo, esto lo he visto también en algunas cartas de presentación que manda la gente. Ya sabemos que cuando mandamos un currículum a una empresa, pues es conveniente, si lo vamos a hacer por carta o por email, da igual, pues hacer un poquito una investigación de esa empresa. Entonces, por ejemplo, si vemos que esa empresa ha bajado los ingresos el año pasado porque su campaña de publicidad no ha sido muy buena y yo, por ejemplo, soy un crack en publicidad, pues cuando mandemos esa carta, pues tendremos que decir, pues he visto que su empresa ha bajado los ingresos porque tal campaña no fue muy correcta, tal. Bueno, y cuando estemos hablando con otras personas, pues decir, si vemos que hay algo que no está funcionando bien, pues nosotros haremos un post en un blog que tengamos o algo, dando pautas para poder mejorar ese problema, etcétera, etcétera, ¿no? Esto cada uno también lo tiene que plantear. Yo os pongo ejemplos, pero cada uno tiene que planteárselo desde su perspectiva, ¿vale? Dice, ¿cómo llamarías a eso si tuvieras que registrar un dominio.com? Quiere decir, con respecto a lo del valor añadido. Pues si tú tuvieras una página web, ¿cómo la llamarías? Para que tenga que ver mucho con la actividad que tú quieres desempeñar y el valor que tú le quieres dar, ¿no? Luego, ¿de qué forma explicarías en una página web qué beneficios aportas con lo que haces? Que quien dice página web dice un blog. Y dice, ¿sabrías condensar ese mensaje en una bio de Twitter creativa con solo 160 caracteres? Esto lo pone no porque nos podamos promocionar a través de Twitter, sino porque esto yo muchas veces lo explico como lo que llaman el elevator pitch. El elevator pitch traducido significa conversación de ascensor. Eso quiere decir que es la típica pregunta cuando vamos a un evento de networking y te dicen, ¿y tú a qué te dedicas? ¿No? O, por ejemplo, en una entrevista cuando te dicen, cuéntame un poco más sobre ti. Entonces, sería condensar toda esta información en muy poco tiempo para que la gente que está preguntándonos o bien a qué me dedico o qué es lo que hago o qué destaca de mi perfil o todo esto, que lo llevemos ya estudiado, pero de una forma que no nos podemos tirar hablando 10 minutos. O sea, lo tenemos que hacer condensado porque si lo hago condensado, tendré muy claro qué es aquello en lo que destaco y qué es lo que se me da mejor hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues me parece muy interesante estas dos infografías porque la verdad es que dan una información. Pues muchas gracias, María. Ya estamos terminando, que os decía que me gustan mucho estas dos infografías porque la verdad que eran muy, muy prácticas. Bueno, aquí os he dejado, me he saltado esperar, a ver, que me he dejado una diapositiva que os quería mostrar también. Un momento, que se me ha quedado pillado. A ver si sale. Bueno, os había puesto una diapositiva antes, pero no sé por qué no me sale, que como resumen de toda esta conferencia que quería hacer hoy, lo más importante para mí, casi, aparte de conocerse, lo que hemos estado comentando, tener claro nuestros objetivos, las capacidades, poner en práctica nuestra marca personal, todo esto siempre que nuestra sonrisa sea nuestra mejor tarjeta de presentación. Es decir, que enfocarlo desde un punto de vista positivo. Como veis ahí en mi foto, esa es mi foto de LinkedIn, que bueno, los que queráis agregarme por LinkedIn me podéis encontrar, Adriana Randicente, sin ningún problema, y esta es mi foto de perfil. ¿Por qué es esa mi foto de perfil? Porque, por ejemplo, yo hoy no, porque con los cascos no puedo, pero yo siempre llevo una flor en el pelo. Me gusta ir de colores llamativos, pero lo que no me puede faltar nunca, y además lo habéis visto durante esta presentación que os he hecho, es la sonrisa. Para mí la sonrisa es la mejor forma de poder explicar a las personas quiénes somos y qué somos, o sea, pero de una forma cercana. O sea, tú puedes estar sonriendo, pero trasladas mucha confianza. Cuando una persona sonríe es que está bien consigo mismo, que tiene confianza, bueno, pues que tiene positividad. Entonces, esto
de verdad, todo el proceso de crisis se tiene que enfocar siempre desde el punto de vista de ponle una sonrisa a la vida, inténtate enfocar lo que os decía al principio en lo más importante y en tus objetivos. Y esto, que requiere muchísimo esfuerzo, y ser agradecido también, que me ha faltado, es verdad, se me ha faltado ser agradecido, eso es súper importante en la vida, pero si todo esto lo ponemos en práctica poco a poco, con sus fallos y errores, de verdad, hacerme caso que esto tiene sus resultados positivos también, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os he dejado un mail que es en el que suelo contestar consultas sobre temas de orientación profesional o personal, que bueno, pues podéis escribirme por ahí, que es info con la i minúscula, punto encuentratusoportunidades@gmail.com, o os voy a dejar ahora aquí otra vez mi mail de CUP, y ahora miro en el chat que estabais poniendo cosas y no me quiero despedir sin contestaros, ¿vale? Podéis escribirme también a través del chat, del mail de CUP para pedirme la plantilla que os he planteado en PDF y ahí podéis conseguir el vídeo y todo, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, antes de despedirme, vamos a ver, por aquí María que me lo agradecía, muchísimas gracias. Alejandra dice, Adriana, me ha encantado, me encanta este tema y ha sido muy dinámica. Me alegro, muchísimas gracias, Alejandra. La verdad que esto para mí es nuevo porque es la primera vez, bueno, estoy haciendo este tipo de conferencias, las hago un poco presencialmente, nunca la había hecho a nivel online y de esta forma y bueno, pues la verdad que me ha gustado muchísimo la experiencia, para qué os voy a negar. A ver, Valeria, muchísimas gracias a ti también, Valeria. Gracias, Adri, todo muy claro. Sobre todo me anima mucho, ya que es un periodo difícil para mí, lo sé, lo sé. Bueno, yo te conozco personalmente y sé que vas a salir adelante porque eres súper joven y estás mega preparada, o sea que sé que no vas a tener ningún problema y lo único que hay que tener un poquito de paciencia, que eso se me ha olvidado ponerlo. Luego, María del Mar, gracias, ha sido muy interesante, gracias a ti, María del Mar. Elena, me encantó tu conferencia, me hizo reflexionar mucho. Gracias desde Puebla, México. Pues muchísimas gracias a ti, Elena, por haber asistido y me alegro, de verdad que esto para mí es una motivación porque es la primera vez, ya os digo así, para un público tan amplio que hemos estado bastante conectados y estoy encantada, de verdad. Y a ver, ¿qué más? Ana Cristina, mil gracias, ha sido genial, me alegro. Ana Cristina, un saludo, que también la conozco, que hay mucha gente que conozco que se ha apuntado. Y a ver, por aquí alguien dice, gracias Adriana, he llegado tarde, pero muy interesante. Bueno, para los que habéis llegado tarde, no os preocupéis porque esta sesión está siendo grabada y en los próximos días CUP lo va a subir a su canal de YouTube y bueno, luego lo compartirán en las redes sociales y por mail y todo, ¿vale? Luego, Wilder, muchísimas gracias a ti. Ah, Sonia, que no, claro, como salía tu móvil, que Sonia es una antigua alumna mía también, pues un besazo enorme. Joana, muchísimas gracias a ti también. Dice Javier, aunque entré tarde, me encantó mucho, pues me alegro. Javier, Harold, muchísimas gracias a ti desde Honduras, un saludo para todos. Y dice, y Sandra, que espera no perder, Sonia, que espera no perderse la próxima. Y Ariana, bueno, pues veo que en general, bueno, es que hay un montón de... Voy a ver por si acaso me quedo alguno que me pregunte algo. Vale, bueno, sois muchísimos. Bueno, Ana Luz también un saludo. Bueno, me ha encantado compartir este tiempo con vosotros también. La verdad que he estado muy a gusto también y me ha resultado también muy divertido y dinámico. Y nada, a ver, Renato dice, qué genial que tus antiguos alumnos te recuerden con tanto amor, eso suma maravillosamente a tu branding personal. Gracias. La verdad que en general yo estoy muy contenta con mis alumnos, que llevo muchísimo tiempo dando clase. Llevo desde el 2010 ya he hecho 10 años y a nivel presencial y online y bueno, la verdad que
es una profesión que me encanta, que me apasiona y por eso sigo con ello. Y bueno, pues haciendo cosas nuevas como este tipo de conferencias y bueno, yo encantada, la verdad que estoy, no se puede decir otra cosa, nada más que estoy feliz, la verdad. A ver, Alex, buenas tardes. Llegué un poco tarde, pero lo escuché. Muy buena charla, gracias por motivarnos. Pues muchísimas gracias a vosotros y saludos a Bolivia, que espero que estéis muy bien, de verdad, todas vuestras familias y todo el mundo que queréis y apreciáis. Y Leonardo, pues nada, que también saludos a todos los colombianos, que también tengo muchos amigos colombianos. Bueno, es que Sonia es muy buena alumna mía y me dice excelente docente y mejor persona, que va a decir ella que me quiere un montón. Y sacaba súper notazas y Valeria también. Bueno, pues nada, de verdad que ha sido una conferencia, he hecho bastantes con CEUPE y siempre me llevo una grata experiencia, pero la de hoy especialmente me ha gustado mucho porque para mí era la primera vez que este tema lo trataba a nivel online y veo que ha funcionado súper bien y esto para mí también es una prueba de error. Entonces, bueno, como os decía, el próximo día 4 de junio a las 20 horas, hora española, ¿vale? Tendremos otra charla que le he llamado Encuentra tus oportunidades, segunda parte, claro, porque estará la primera, que es LinkedIn. Y va a basarse, hablaremos muy poco de redes sociales, pero en lo que se basan. Y luego hablaremos de LinkedIn, que lo haremos con mi perfil de LinkedIn, o sea, os lo voy a ir mostrando con mi perfil de LinkedIn, y cosas que tenéis y que deberíais poner en práctica en LinkedIn para que ese networking, ese branding personal tenga sus resultados, ¿vale? Así que bueno, pues si no tenéis ninguna consulta más ni nada, pues me voy a despedir ya, que ya son las 9:20 aquí en España y llevamos ya bastante tiempo y tampoco os quiero aburrir. Y bueno, pues ahí tenéis el mail de el mío personal, dijéramos, y el de CEUPE, o sea que cualquier cosita que necesitéis estoy a vuestra disposición, ¿vale? Así que, pues nada, muchísimas gracias por todo. Nada, gracias Melina y que espero veros el próximo día 4, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego, chao.